¿Quién será respuesta? ¿Quién será protesta? ¿Quién denunciará y anunciará el amor? ¿Quién será? Bien, hermanos, hoy vamos a hablar del tema La misión es un encuentro. La conversión fruto del anuncio del Evangelio necesariamente tiene que llevarme a mí al encuentro de los demás. O sea, no es posible que el Evangelio me ha convertido y yo no vaya donde el hermano a contarle lo bueno que me ha pasado. Es imposible que una buena noticia que me ha afectado no vaya yo a contársela a nadie. Nadie se queda atrabancado con las buenas noticias. Nadie se queda atrabancado con las cosas bellas que le pasan. Por eso nosotros estamos también interpelados por el Evangelio, nos ha tocado el Evangelio y nos llama a contar a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. Y la primera motivación de anunciar el Evangelio para nosotros, para contar lo que ha pasado, es el amor que hemos recibido de Jesús. El amor que recibimos de Jesús, conocer el amor de Jesús nos lleva necesariamente a evangelizar. O sea, ¿qué amor no siente la necesidad de hablar del amado? Cuando una muchacha o un muchacho que por primera vez se meten en amores, ¿qué pasan sino hablando todo el tiempo del nombre de esa persona y siempre de esa persona? Y se lo presentan 5 veces al año en persona. ¿Quién no quiere presentar un nuevo amor? ¿Quién no quiere mostrar al mundo el nuevo amor que tiene? ¿Quién no quiere hablar, mostrarlo, presentarlo? Bien, pues la Cuaresma es un tiempo perfecto y privilegiado para revisar amores. Porque si bien es cierto que conocimos a Jesús, que Jesús nos ha tocado, pero hay tiempos en donde como la pareja, como también nosotros tenemos que revisar el amor, los amores. Tenemos que revisar nosotros lo que son las cuestiones nuestras con el Señor. Es un tiempo de examen, tiempo de revisar. Tengo que preguntarme, ¿cuánto soy yo de Jesús? ¿Cuánto pertenezco a Jesús? ¿Qué tanto mi vida de verdad pertenece al Señor? ¿Cuánto soy capaz de sufrir por Él? ¿Cuánto soy capaz de dejar que me hagan daño por amor a Él? ¿Cuánto Él puede confiar en mí? ¿Cuánto puede confiar en mí? Porque los amores se revisan, constantemente deben revisarse. Yo tengo que revisar mi capacidad, mi disponibilidad, cuánto estoy dispuesto a hacer por Él, porque Él lo hizo por mí. La primera experiencia con Jesús fue en Belén. Se acerca en Belén, nace en Belén, allí lo conocimos, lo vimos, contemplamos su gloria, pero hizo más todavía. Después se acercó más y después no solamente caminó entre nosotros, sino murió en la cruz. San Pablo en la segunda carta a los Corintios 5:15 nos dice a nosotros, y murió por nosotros. Quiere decir que de verdad, si eso me ha afectado, yo puedo decir, murió por mí. Y lo puedo gritar a los 4 vientos con gozo. Y no solamente eso, si de verdad me ha afectado la muerte y la resurrección de Cristo, se lo puedo decir a los demás, murió por ti, Cristo murió por ti. Y puedo decirlo con gozo, puedo comunicarlo, porque es un amor que me ha declarado Dios cuando murió por mí, que yo lo declaro al mundo. Y declaro al mundo también con ello cuánto lo amo. Por eso es importante aprender a soltar lo que hay dentro, porque la vida de la iglesia debe compartir más que ideas, más que una ideología. Jesús no es una idea, Jesús no es solamente una idea. Conocer a Jesús no es solamente enterarse de un cuerpo ideológico, cuántas ideas, el catecismo, cuánta doctrina, no es eso. Conocer a Jesús es conocer una vida. Conocer al que es la vida y al que da la vida. Eso es conocer a Jesús. Conocer a Jesús es esencial. Lo dicen los obispos de Aparecida. En Aparecida, en el 2007, los obispos dicen en el documento número 29, dicen, conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestra alegría. Fíjense cómo es una alegría, no solamente conocer a Jesús, quedarse a Jesús para uno solo, sino que es una gran alegría dar a conocer a los demás cuánto Jesús, mi amado, mi encuentro con Jesús.
¿Por qué? Para eso es necesario el encuentro con Jesús, encontrarse con Jesús. Yo decía hace tiempo atrás, acercarse a Jesús, pero no basta con acercarse, es encontrarse con Él. De hecho, la misión de toda la iglesia es producir un encuentro con Jesús. Todo lo demás es añadidura. Pero el nervio de la misión de la iglesia es dar a conocer a Jesucristo, que todo el mundo puede llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo el Señor. Entonces, porque ¿de qué me sirve saber todas estas cosas? Conocer la Biblia, conocer los datos, conocer todo, la doctrina, si eso no me transforma, si eso no produce en mí nada. ¿De qué me sirve saber todo eso? ¿De qué me sirve a mí tener todos esos datos, todo ese conocimiento, si ese conocimiento no me afecta? Entonces quiere decir que para mí no es tan importante. Yo recuerdo una vez que estaba en el seminario, y recuerdo que había una mujer que se acercó a hablar a un sacerdote y estaba llorando la mujer, lloraba mientras le hablaba al sacerdote. El sacerdote escuchaba solamente. Cuando acabó, la mujer se fue, me acerqué al sacerdote y le pregunté, ¿qué pasaba? Y me dice, no, que ella, la pobre, perdió un hijo. Me llamó la atención lo diferente de cómo lo dijo ella, de cómo lo dijo él. Porque él no estaba afectado por eso, él simplemente había oído. Ella estaba involucrada en esto y lo dijo a lágrimas, pero él lo dijo simplemente como, perdió un hijo. Y yo me pregunté con esto, ¿con cuánto involucramiento nosotros somos capaces de anunciar a Cristo Jesús? Porque una cosa es Jesús es el Señor y otra cosa es Jesús es mi Señor. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Es mi Señor, es el Señor de mi vida, es el Señor, es mi amor, es el que me mueve a vivir. Es otra cosa que decir Jesús es el que debe mover, la teoría de lo que es la experiencia. Y es necesario pasar por esa experiencia, porque si no, entonces, si la muerte y la resurrección de Cristo no pasa por nosotros, entonces todavía hace falta acercarse más a Jesús. Miren, yo creo que si hiciéramos una encuesta a los católicos, al promedio de lo que fueran los católicos, yo creo que las respuestas, si fuéramos sinceros, las respuestas a un cuestionario que podríamos hacer, yo creo que nos horrorizaría. Le pasaría 6 preguntas. Primero, 7 preguntas. Primero, ¿conoce usted a Jesucristo? ¿Ha hecho usted un encuentro personal con Él? Ese es importante. ¿Ha hecho un encuentro personal con Él? Es una pregunta que tenemos que hacer, dentro de muchas. Segunda, ¿le sirve y le adora a usted con todo el corazón? ¿Es usted su amigo? ¿Es usted amigo de Jesús? Una buena pregunta. Mucha gente diría, yo creo, pues no sé. Yo he conocido, yo creo que sí. Gente que no sabría qué responder, muchas. Ahora, ¿ama usted a la madre de su amigo, a María? ¿Ama usted a la madre de su amigo? Tercero, ¿lee usted con frecuencia su palabra? O sea, lo que Él le dice a usted. ¿Lee con frecuencia la palabra suya, la de Jesús? Quinto, experimenta de veras gozo cuando usted se confiesa, recibe de verdad el perdón de Jesús. Goza con el perdón de Jesús. Sexto, experimenta el gozo al comer su cuerpo, el cuerpo de su amigo. Experimenta gozo al comer el cuerpo de su gran amigo, de su gran amor, de aquel que ha conocido. Ama a la iglesia y la defiende a ella y a todas sus verdades. La ama de verdad siempre, la defiende siempre. Yo creo que muchos católicos podrían no pasar ese examen. Es un examen intenso, pero es un examen propio de los que han conocido a Jesús. No es posible amar a Jesús y no amar todas sus cosas. Amar a Jesús y no entregarle el corazón. Amar a Jesús y no entregarle la vida entera. Es imposible eso. Pero nos hemos acostumbrado a una religión que es de ideas y de costumbres. Muchas veces el cristianismo nuestro entra por la cabeza. Nos han explicado en el catecismo cuántos dioses hay, 1, cuántas personas, 3.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, memorizando. Y después ir a la misa, por costumbre. Y nos hemos acostumbrado a una religión que se mete por la cabeza y por las costumbres. Solamente se le dispara una gran cantidad de datos que la gente tiene que oír y la gente se tiene que memorizar, embotellar, aprender. Y se ha hecho muchas veces, entonces, para los niños y para los jóvenes, el catecismo se ha hecho a veces, una prolongación del colegio. Más cosas, aprenderse más cosas. De hecho, va muy parejo, que tanto así que los colegios van haciéndolo como si fuera una materia más. Y entonces, es importante entender que podemos caer en la presentación de un Cristo muy aburrido, incapaz de atraer a nadie. Cuando Cristo solamente damos ideas a la gente de lo que es Cristo, entonces ese Cristo es aburrido. Y la doctrina debe ser también para los niños y para los jóvenes suscitar un encuentro personal. Los niños tienen que tener un encuentro personal con Cristo y tienen que estar conscientes, y los jóvenes también, un encuentro personal con Cristo. No solamente saber cosas, no solamente tener dinámicas y aprender a adquirir liderazgo y fuerza, sino encuentro, porque la misión es encuentro. Y la finalidad de la misión es encontrarse con Jesús. Y eso no puede ser a los 60 años. Eso tiene que ser lo antes posible. Y la misión de la iglesia es que lo antes posible cada persona pueda tener un encuentro personal con Jesús. Se ha hecho muchas veces de la misa una obligación. ¿Cuántos pecosones se le han dado a los muchachitos? Que camine para... O cuánta extorsión ha tenido que haberse hecho con los jóvenes, que si no vas, entonces no hay cine. Y si no, tratando de exigir de que cumplan con las obligaciones para que no dejen de ir a misa. Cuánta lucha, ¿verdad? Cuánta lucha donde tenemos que preguntarnos, ¿y por qué no ponemos la miel allí? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que preguntarnos en la misión, ¿qué nos falta? Porque la misa es una fiesta. La misa es una fiesta. La celebración eucarística es una fiesta en donde se supone que ha ocurrido algo. Yo no vengo a la misa para que ocurra algo. Porque ha ocurrido algo, yo vengo a la Eucaristía. Me he encontrado con Jesús y vengo aquí a celebrarlo. Vengo aquí a la Eucaristía a celebrar que he tenido un encuentro con Jesús y vengo el domingo a celebrar con mis hermanos que Cristo Jesús ha resucitado y que está vivo en mi vida y es el Señor de mi vida. Esa es la misión. Y tenemos que entender así de simple, pero así de intensa la misión. Porque si no, la misión se dispersa. Los esfuerzos se dispersan y son buenos siempre y cuando todos ellos están orientados a ese encuentro. Por eso yo digo, comencé diciendo, la misión es un encuentro. Porque si yo no me he encontrado con Cristo, la misa va a ser terriblemente aburrida. No voy a entender nada de la fiesta. Todo el mundo gozoso y yo me perdí la fiesta. Pasa mucho. Corazones que en medio de una asamblea festiva están sin fiesta, se perdieron la fiesta, no entendieron el chiste, no están gozando, no están entendiendo la mecánica del gozo, de la alegría de lo que se está celebrando. Y el siguiente paso es desgaritarse, irse, mas nunca volver. Esto es muy aburrido, lo siento. Vamos a descubrir qué es lo que faltó. ¿Qué quería? ¿Que te tocara un perico ripiado para que entonces te quedaras? ¿Qué es lo que hacía falta? Te hace falta a Jesús, el Señor, el Dios vivo, el Hijo de Dios vivo, que entra a tu vida, que renueve tu corazón y te permita celebrar en la Eucaristía el gozo de que Él ha muerto y ha resucitado y está con nosotros siempre. Porque le voy a decir una cosa importante. Si de verdad supiéramos lo que es la Eucaristía, no nos apartaríamos nunca de ella. Nunca nos apartaríamos. Habría que darnos golpes para no venir a la Eucaristía si nosotros de verdad supiésemos lo que es. Pero nosotros es al revés. Por cualquier quítame esta paja, yo no voy hoy.
Ay, no pude, total, ya le explicaré al padre que no pude porque yo... No es obligado ir a misa, no es obligado, es necesario ir a misa. Es necesario que tú tengas deseos de celebrar, porque si tú no vienes a misa, el pecado no está en no haber venido a misa, el pecado está en que tu corazón no ha venido, no ha querido celebrar que Jesús ha resucitado, se ha olvidado del amor de los amores, se ha olvidado de Jesús, ha sido descortés con aquel que te redimió y aquel que te invita a celebrar tu redención. Fíjate qué descortesía, qué tamaña descortesía podemos hacer y nosotros le hablamos de obligación. O sea, como que Dios no quiere salvar obligado. Dios no quiere bendecir de manera obligada. Imagínense qué contraproducente puede sonar esto que le estoy diciendo, porque estoy quitándole la casca para que podamos entender el contrasentido de lo que puede decir no venir a misa y las razones que podemos dar de por qué no hemos venido. Porque no hay encuentro, o porque el encuentro se ha aflojado, se ha debilitado. Y los padres son los primeros, los papás son los primeros que tienen el deber de calentar el corazón de los hijos, de ser testigos ante los hijos del encuentro. Y eso falta mucho. Y muchos hijos no llegan a discípulos de Jesús porque son hijos de personas que no son discípulos de Jesús. Y porque no les comunican, no les hablan del encuentro que han tenido, porque a lo mejor no lo han tenido. Por eso es necesario, qué difícil se la ponemos a los catequistas que tienen que catequizar a niños cuyos padres no creen o no conocen, no han tenido un encuentro con el Señor. Y el catequista quiere que los hijos amen como los padres aman a Jesús, pero cuando es difícil. Porque la misión es que todos se encuentren con el Señor. Por eso la misa tiene que ser evangelizadora, tiene que producir fiesta, tiene que mostrar alegría. A mí yo me gozo con la misa del domingo aquí. La misa del domingo aquí, cuando la gente viene, la primera vez me habla a mí y me dice, padre, yo he venido por primera vez, pero ¿qué fiesta? Y yo, es una fiesta. Y están todos, el abuelo, el hijo, el nieto, todo el mundo está aquí. Y todo el mundo goza y le celebramos a todo el mundo todo. El cumpleaños, el aniversario de matrimonio, todo. Celebramos lo que sea porque celebramos todo lo que Jesús ha hecho en nosotros. A eso venimos aquí, a celebrar en la misa. Pero el ser humano del siglo XXI no es reflexivo, no es reflexivo. Pero de alguien aprendió a dejar de ser reflexivo. No es reflexivo, no le gusta reflexionar sobre lo eterno y ha sido educado para ocuparse de tonterías estériles. ¿Cuál será el próximo iPod que viene? ¿Cuál es el número, el próximo modelo que viene? ¿Cómo es la cosa? Y se ocupa de metas que son tontas, estériles, estúpidas y caducas. Por eso, mientras hacemos la fiesta, por un lado, del consumismo, la fiesta de la fe se va apagando. Y tenemos que pedirle al Señor que se mantenga ese encuentro con Jesús. A veces el joven del siglo XXI refuta con tonterías también. Refuta las ideas simplemente porque lo leí en internet. Eso lo dice en Wikipedia, eso no es verdad. O sea, la superficialidad con la que la gente de hoy busca la verdad es espantosa, espantosa. Ya, desde que leyó lo que dice, no, ya lo leí, lo dice aquí, ya, eso es. Y no quiere reflexionar, busca conveniencia lo que necesita. Los que tenemos un poco más de 50 años, a nosotros no hubo que obligarnos a ir a misa, eso era obvio. Algunos de los que fuimos a misa les sirvió para desgaritarnos y nunca más volver, una vez que nos dijeron que éramos grandes para elegir y por ahí nos fuimos. Y para otros sirvió quizás para la base, para buscar el verdadero encuentro y llegar a encontrarlo y hacer ese encuentro. Curioso. Pero al acercarme a Cristo viene la conversión y al convertirme me viene el acercarme a los otros. ¿Por qué? Porque evangelizar, a fin de cuentas, usted nunca ha tratado de juntar dos personas que se conozcan para que se enamoren, para que se quieran, ¿no? ¿Le ha pasado mucho? Sí.
Pues así, eso es evangelizar. Evangelizar, tú sabes muy bien todo lo que puede dar este. Y tú sabes lo que el otro necesita. Dice, vamos, se juntaron el hambre, la gana de comer, vamos a juntarlos. Eso es evangelizar. Es saber que cada uno dice, cuando ese conozca al otro, ya, ahí se quedó. Y eso es evangelizar, es enamorar para otro. Es llegar a enamorar para que otro pueda tener el encuentro también. Sin embargo, hay características de alguien que se ha convertido. Alguien que se ha convertido, vamos a ver qué puede facilitar que nosotros lleguemos a lograr producir encuentro entre Jesús y los demás. Hay algunas características. Vamos a ver algunas de ellas. Primero, entusiasmo. El entusiasmo facilita el encuentro. El entusiasmo contagia a los demás. La forma entusiasta de contar algo hace la diferencia, señores. No es lo mismo ni es igual. Sin entusiasmo, nadie me puede creer lo que estoy diciendo. Sin entusiasmo, nadie me lo va a creer. Es como cantar la canción, ¿la han oído? Ánimo, ánimo, ánimo. Y suena tan ridículo ese ánimo que se pegó. Por lo contraproducente que alguien pueda pedir ánimo con esa... Dice, nadie le puede creer que lo que está pidiendo es ánimo. O por ejemplo, un hombre que se va a acostar y dice, buenas noches, querida. Ah, se me olvidó, me saqué la loto. Dice, bueno, la falta de entusiasmo hace que uno dude. No es posible. O sea que un mensaje sin ánimo, sin entusiasmo, incluso a veces puede ser muy negativo. El entusiasmo puede ser a veces negativo cuando es para inducir a correr, para inducir al consumismo. Producir entusiasmo no necesariamente quiere decir que nos va a llevar al Señor. El entusiasmo de por sí nos lleva al Señor. Hay una historia de un hombre que estaba en el bar, estaba sentado en el bar y se le acercó otro que le dijo, Juan, corre, que vi a tu mujer con otro hombre, corre, toma la bicicleta y ve a tu casa, corre. Y el hombre agarró la bicicleta y se fue. Y cuando iba corriendo, se tropezó, se cayó al piso, cayó al suelo. Y cuando se cayó al suelo dijo, está bueno que me pase porque ni me llamo Juan, ni estoy casado, ni sé montar bicicleta. Así que, cuidado con el falso entusiasmo. Pero el verdadero entusiasmo es interior, es espiritual. El verdadero entusiasmo da vida. En Juan capítulo 4 vemos nosotros la mujer samaritana que luego de encontrarse con Jesús y hablar con Jesús, que le ardió el corazón, no se pudo callar, se fue a Sicar, a su pueblo, y fue a contar a los demás lo que pasó. Y seguramente el entusiasmo que vamos a leer fue lo que produjo que ellos quisieran venir también al encuentro. Fíjense, dice capítulo 4, versículo 28, la mujer, dejando su cántaro, corrió a la ciudad y dijo a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron de la ciudad e iban donde él. Muchos samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por las palabras de la mujer que atestiguaba, me ha dicho todo lo que he hecho. Cuando llegaron donde él, los samaritanos le rogaron que se quedara con ellos y se quedó allí 2 días. Y fueron muchos más los que creyeron por sus palabras y decían a la mujer, ya no creemos por tus palabras, que nosotros mismos hemos oído y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Palabra de Dios. Ya no creemos por tu entusiasmo, ya se nos pegó a nosotros. Hemos conocido que este es el Salvador del mundo. Jesús es el Salvador. Y la samaritana solamente lo que hizo fue contagiar entusiasmo, y ese entusiasmo hizo que los samaritanos se encontraran también con Jesús. Y eso es evangelizar. Es contagiar con el verdadero entusiasmo, provocar lo que se llama un encuentro renovado con Cristo. Oigan lo que voy a decir, un encuentro renovado. No basta solamente un encuentro,
Oigan el calificativo, el adjetivo que le puse. Es un encuentro renovado. O sea, los que están en la iglesia se encuentran con la palabra y el pan de vida, pero ese encuentro hay que renovarlo. Como el seguro de un carro. Usted tiene seguro del carro, y usted tiene seguro, sí, y está al día. Porque hay mucha gente que dice, sí, yo me encontré con Jesús hace 26 años cuando hice tal cursillo. Y está al día el seguro. Un encuentro renovado. No basta con encontrarse con Jesús hace 26 años. Hace falta estarse encontrando con Jesús día tras día en un encuentro renovado. Renovar el encuentro es esencial. Los que se han encontrado con Jesús deben renovar su encuentro. Tienen que tener sus papeles al día. Los obispos y los sacerdotes deben renovar su encuentro. Hay que renovar el encuentro constantemente. Porque los que están fuera tienen necesidad del primer encuentro. Los que no vienen a la iglesia. Pero los que están dentro tienen necesidad de renovarlo constantemente. A mí me tocó la dicha de ir a un pueblo que se llama Lawrence, Massachusetts. Allí trabajé un tiempo. Llegué a una parroquia. En ese pueblo el 80% son puertorriqueños y dominicanos. En la parroquia arriba se celebraba la misa en inglés, 180 personas. Abajo se celebraba la misa en español, 80 personas. Y me llamaba la atención, porque cuando hablaba con ellos eran personas que habían hecho un cursillo, habían hecho tal cosa, cuando estaban en Santo Domingo o en Puerto Rico, habían sido líderes y estaban allí sin papeles en regla, sin el encuentro renovado. ¿Y saben lo que yo hice? Tuve la dicha de dirigir una misión en esa parroquia. El párroco, que era un norteamericano, se espantó cuando le dije lo que iba a hacer. ¿Saben lo que yo le dije? Simplemente vamos a hacer esto. Vamos en el mapa, en el plano de todas las calles, vamos a visitarlas. Vamos a convocar una misión y vamos a visitarlas solamente para ir a decirles que estamos aquí, en la parroquia, e invitarles. Y la primera misión, yo recuerdo cuando fueron primero 10 personas. Y cuando salieron, el párroco conmigo, ven, móntate. Y él gozando de ver cómo salían 10 misioneros de la parroquia por primera vez a cada calle para ir a invitar simplemente a venir a la misa. Y él estaba pasando, mira. Y para él era algo nuevo. Y también para los hombres, para los que estaban allí, era una cosa nueva. Estaban renovando su encuentro. Estaban renovándose. Estaban siendo enviados y la misión les estaba renovando. Después, cuando se cansó de mirar, volvimos a la casa curial y allí nos sentamos y me decía, qué curioso, es la primera vez que estoy descansando, pero me siento que estoy trabajando, porque sentía que él no era solamente la iglesia, sino todo lo demás. Miren, para no cansarles el cuento, cuando llegaron, dice que tuvieron trabajo porque en cada lugar le querían brindar un cafecito, porque la mayoría eran latinos de Dominicana o de Puerto Rico, que le decían, ay, qué bueno, la parroquia, no sabía que había una parroquia por aquí, siéntense, un cafecito, y en la siguiente otro cafecito, y en la siguiente, y tenían que ir, veían que primero entraban con un miedo, pero fueron viendo la alegría con la que eran recibidos, y solamente era encuentro, y ese encuentro produjo que todo el mundo viniera, que todo el mundo fuera viniendo. Al mes y medio, de 80 personas, la parroquia pasó ya cambiamos de personas, ahora familias. Inscribimos por familias. Y eran 130 familias. Pasaron 6 meses, y a los 6 meses, cuando fueron renovando el entusiasmo, fueron nada más y nada menos la lista de 450 familias. Eso ocurrió en 6 meses, en donde personas que estaban apagadas, por primera vez renovaron su encuentro al salir en la misión y fueron a anunciar simplemente, estamos aquí. La mayoría de los que vinieron no sabían que había parroquia por aquí cerca. No sabían, pero es una parroquia católica. Nadie se lo había dicho. Y cuando vino la iglesia a ellos,
ellos fueron a la iglesia, y esa iglesia, cuando vine después de varios años, volví allá, era un problema, porque estaba llena de latinos, haciendo fiesta, haciendo el encuentro, y un montón de líderes que habían renovado el encuentro, como también tenemos que hacerlo nosotros. Entonces se enriquecieron los que estaban en la iglesia y se enriquecieron los de fuera. Eso es interesante, entender ese encuentro, porque si no, y es necesario eso, que salgamos de la sacristía, que salgamos de la iglesia, pasar de una iglesia pasiva a una iglesia activa. Ahora sí están sentados, les toca, cuidado si se separan, porque ahora hay que escuchar, eso es actividad, escuchar ahora. Pero la iglesia tiene que trabajar, tiene que misionar, tiene que llevar la buena noticia. Cuando se le propone la buena noticia, hay que anunciarla a los demás. Y por eso es necesario. Y la alegría del anuncio de la buena noticia tiene que ser más fuerte que la timidez. Tiene que ser más fuerte el deseo de anunciar la buena noticia que el miedo y la timidez, definitivamente. Fíjense, uno de los objetivos del año de la fe que propugnó el Papa Benedicto XVI, uno de ellos fue, oigan bien, comprometerse a favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Ese es uno, el entusiasmo de comunicar la fe. Entusiasmo es una palabra muy interesante, una palabra que viene del griego, en theos, en dentro, theos, Dios. Entusiasmo etimológicamente significa tener a Dios dentro. Fíjense qué belleza. Entusiasmo viene de esa fuerza de llevar a Dios. Quien tiene a Dios dentro, definitivamente se ha encontrado verdaderamente con Él y no puede hacer otra cosa que no sea anunciarlo. Segundo, cercanía. Cercanía. Porque la primera gran noticia que hay en la humanidad es que Dios se acercó al hombre cuando nació. Dios se acercó, se negó a sí mismo, se despojó de su condición divina para pasar como uno de tantos. Eso hizo Dios. Se acercó. Pero no basta eso, se acercó más todavía. La segunda gran noticia es que se acercó a nuestras dolencias. Se acercó a nosotros. Su vida pública se acercó a los enfermos, se acercó a los pecadores, se acercó a los que estaban lejos. Y no solamente eso, en su pasión tomó sobre sí todas nuestras dolencias. Se hizo cercano, se hizo solidario, y eso nos consuela. Por eso el misionero debe experimentar esta cercanía que Dios ha tenido con él, para atreverse a ser lanzado a estar cerca de los demás. Y así es la manera en cómo va a acercar al Dios solidario a los demás, anunciándole la solidaridad que Dios ha tenido, muriendo por él y muriendo por todos. El misionero entonces tiene que acercarse, tiene que insertarse, como dice San Pablo, con los judíos. Me he hecho judío para ganar a los judíos. Con los que están bajo la ley, como quien está bajo la ley, aún sin estarlo, para ganar a los que están bajo ella. Con los que están sin ley, como quien está sin ley, para ganar a los que están sin ley, no estando yo. Primera de Corintios 9:20. Pablo es capaz de meterse en todas con tal de acercar a Cristo a todos. Es un alma misionera. Es un alma que no tiene fronteras, porque tampoco las tenía Cristo. Si los cristianos somos, y sobre todo los laicos, son el rostro, la mayoría del rostro de Cristo, entonces usted tiene que estar cerca de los demás. Para mí fue un gozo cuando tuve la dicha de estar en Capotillo, en la parroquia Capotillo, cuando me enviaron allá. Cuando me llegaron allí, que me ofrecí yo, la gran alegría fue cuando llegué allá. No había nada, no había casa curial. Comencé a hacerla yo. Al inicio solo, comenzaron a ayudarme y vieron que tenía ganas de quedarme, que estaba yo haciendo en la casa curial, y los demás, los tigres del barrio, comenzaron a ayudarme y se fueron uniendo.
Y la casita acabó, una casita de, por un lado, madera, por otro lado, block, y por otro, y zinc. Una casita bellísima en la que tuve la dicha de estar 4 años viviendo. Y me acuerdo cuando una de las personas de la parroquia me dijo: yo no entiendo, ¿qué viniste a hacer aquí? ¿Y por qué? Porque tú te podías haber quedado por allá y podías haber venido a celebrar la misa y te podías desgaritar, irte para allá, pero venir aquí a pasar trabajo con nosotros. A esa persona le llamaba la atención esa realidad. Y allí yo reflexionaba sobre, puso su tienda, vino a los suyos y puso su tienda entre los suyos. Y yo me sentía allí encarnándome, me sentía allí cercano y sentí la cercanía del pueblo. La experiencia que tuve en Capotillo fue muy especial y fue una experiencia de cercanía y de encuentro. Y ese encuentro vino cuando, en lugar de ir a celebrar misa, me metí allá. Me metí a encontrarme con ellos y me encontré cara a cara con el alma de un pueblo, con el alma de un barrio. Fue una experiencia que no olvidaré. Cuando me tuve que despedir, que tenía que ir para Roma, no sé quién lloró más, si ellos o yo, pero fue un desgarrar cuando tuvimos que separar este gran amor que el encuentro había producido. Porque la gente cree más en la cercanía que en todas las palabras. Miles de palabras nunca van a poder sustituir un gesto auténtico de amor. Un gesto, un detalle solidario, un detalle de amor. En mi caso, por ejemplo, yo tengo un papá que en este mes cumple 38 años que falleció, y todavía, por lo que él fue con mucha gente, todavía ahora yo me he sentido bendecido y protegido por muchas realidades, por la gente de la que mi padre fue bendición. Un gesto de solidaridad nunca se olvida. Y por esto ni un vaso de agua quedará sin recompensa. Tercero, la debilidad. La debilidad. Sí, la debilidad, aunque suene extraño, aunque parezca extraño, una humillación a veces facilita que el Evangelio de Cristo llegue. A veces llega mucho más. Hay que tener mucho cuidado de presentar una alegría triunfalista. Sí, alégrate, hermano, alégrate. Lo he oído mucho, en muchos sitios. La alegría que es falsa, es una alegría triunfalista, no es una alegría auténtica, no es la alegría de la Cuaresma, no es la alegría del crucificado, no es la alegría del auténtico. Muchas alegrías que son triunfalistas, y nuestros fracasos a veces pueden ser útiles, pueden ser más útiles, como le pasó a Pablo. Pablo pasó por Atenas y en Atenas fue un fracaso, fue un tollo. No le creyeron nada en el areópago ateniense. Y con la cola entre las piernas bajó a Corinto y allí llegó, ahí temeroso, ahí llegó con miedo, y resulta que llegó con un perfil bajo. Y resulta que esa comunidad fue profundamente bendecida, con carismas, con dones. Fue una comunidad floreciente. Lo que nunca fue Atenas, lo fue Corinto. Y Pablo le escribe a los corintios, en 1 Corintios 2, cuando ya había abandonado Corinto, les escribió y les dijo: pues yo, hermanos, cuando fui a ustedes, no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría a anunciarles el misterio de Dios, pues no quise saber entre ustedes sino a Jesucristo y a este crucificado. Y me presenté ante ustedes débil, tímido, tembloroso. Y mi palabra y mi predicación no tuvieron nada de los persuasivos discursos de la sabiduría, sino que fueron una demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes se fundase no en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y esto funciona así siempre. Necesitamos sacarle más provecho a lo que nosotros llamamos fracasos, porque tenemos que cuidarnos de una falsa imagen del éxito. El éxito que es llegar a una posición en la iglesia, el éxito que puede ser llegar a ser el número 1. El éxito es engañoso. ¿Qué es lo que es verdaderamente éxito? A veces llamamos éxito a haber predicado bien, a veces llamamos éxito a cualquier tollo, a cualquier cosa que nosotros le queremos bautizar por éxito, y no lo es necesariamente. Es engañoso lo que es éxito. Por eso el fracaso es también muy interesante. Yo recuerdo fracaso.
Porque los fracasos son muy interesantes. A mí me invitaron una vez a predicar en un sitio. En ese sitio no nos entendimos bien. Iba a predicar en un movimiento que yo lo conocía, el movimiento, y yo me preparé mi charla. La justicia de Dios, justicia de los hombres, yo, San Pablo, la justificación, listo todo. Yo venía todo preparado. Úigame. Resulta que cuando llegamos allí, era un panel de 3 oradores. Y yo no entendía lo que estaba pasando ahí. O sea, yo estuve perdido durante toda la reunión. Primer tema de exposición: el juez y el imputado. Yo no entendí. Y el otro era otro tema de eso preciso, de cualquier cosa de derecho también. O sea, el primero era de derecho específicamente. El segundo era de derecho también tan específico. Y me quedé en el aire. Señores, pasé. O sea, yo traté de salir en la medida que yo pude y no lo hice. Además tenía un sacerdote, un colega, en paz descanse, que tenía ganas de que lo explicara mejor y se la pasaba diciéndole y no me ayudó, me metió a lo hondo también. Óigame, para no cansar el cuento, fue un desastre. Salí con la cara roja, no esperé al brindis, salí por el otro lado. Fue salir como Pablo salió por Atenas, así mismo. Bueno, así pasó. Después el tiempo pasó y entré a un movimiento donde estaba trabajando, donde había sido acogido, donde había sido recibido, pero había sido recibido por la predicación, por el tema, pero siempre había como una cierta distancia normal, un respeto, Superman, una especie como de, este es el Superman por lo menos. Llegué como Apolo, el predicador Apolo, y ahí estaba yo. Hasta que un día, conté esa experiencia. Conté la experiencia con lujo de detalle como no se la conté ahora. A ellos se los conté todo. Se trajeron de la risa. Y allí, en ese tiempo en el que yo conté mi fracaso, ese fue el tiempo de la conexión que abrió todas las puertas para que durante muchos años yo estuviera sirviendo en ese grupo. Ese fue el punto de inflexión donde hubo la conexión. O sea que no hay lo que llamamos fracaso que nos sirva para algo y tenemos que encontrar ¿para qué? ¿Para qué? La debilidad, porque nosotros queremos educar a los hijos como si nosotros fuéramos Supermanes, Wonder Woman, Superman, ¿no? Como el que nunca se equivoca. Y créanmelo, los hijos no están esperando eso. Tus hijos están esperando también ver cómo tú reaccionas en tus errores, en tus fracasos. Quieren ver eso también, necesitan ver eso. Necesitan ver cuando te va mal, cómo tú eres. Necesitan esa experiencia también, no solo de Supermanes. La experiencia del educador Superman no ayuda para nada. O queremos dar charlas de super predicadores y predicamos solo si nos queda bien. Y me pregunto ahora si yo lo que quiero es quedar bien o yo quiero suscitar un encuentro. Y la predicación no está hecha para otra cosa sino para suscitar encuentro, para acercar. Y si no sirve para esto, pues no estamos haciendo nada. Y por esto, desde la posición de superhombre, no podemos hacer un anuncio del Evangelio. ¿Por qué? Porque el mismo superhombre, el que es superhombre, el que es el Señor, este se abajó. Él, que podía haberse quedado en su condición divina, se despojó de su condición divina para hacerse hombre y pasar por uno de tantos. Si Él se negó a su posición de Superman, que lo podía hacer, ¿quién somos usted y yo para pretender no serlo? ¿Quiénes somos nosotros entonces? Por eso Él pasó como uno de tantos y queremos dar testimonio solo desde donde nosotros quedamos bien y nos avergüenzan nuestros errores y pecados, pero créanmelo, por eso nos cuesta tanto a veces entrar en la Cuaresma. Ay, no quiero recordar eso. No quiero recordar eso. No me recuerdes ese disparate. Ese disparate es el que necesito recordar, ver, mirar y ponérselo en las manos de Cristo para que sea Él con sus manos llagadas de amor, sea el que me lo bendiga, me cure, me sane, me libere del pecado y me ayude a lanzarme en la santidad a la que Él me llama. Cuarto, un anuncio gozoso facilita el encuentro. Una predicación gozosa. La predicación, estamos llamados a hablar de Cristo. No solamente predicar quiere decir aquí
como estoy haciendo yo ahora, o en la homilía, o en un sermón. O sea, hablar. Y estamos llamados a poner alegría, la alegría de la cercanía de Dios, contagiar a los demás, convence más, óigame, una persona gozosa que un técnico orador. El técnico orador uno disfruta oyéndolo, pero la persona entusiasta que anuncia con gozo la buena noticia, ese llega, ese convence y ese puede ser un instrumento de conversión. ¿Por qué? Porque hay gozo en estar suscitando que la gente se encuentre con la palabra, que la gente se encuentre con Cristo. Quien está enamorado de Cristo lo tiene que estar de su palabra y tiene que suscitar la palabra de Cristo a los demás. El Papa Francisco, acerca de las homilías, decía él, la homilía es la piedra, dice en la Evangelii Gaudium, dice, la homilía es la piedra de toque para evaluar la cercanía y la capacidad de encuentro de un pastor con su pueblo. De hecho, sabemos que los fieles le dan mucha importancia y ellos, como los mismos ordenados, muchas veces sufren, unos al escuchar y otros al predicar. La homilía puede ser realmente una intensa y feliz experiencia del Espíritu, un reconfortante encuentro con la palabra. Benedicto XVI, más fuerte todavía. Miren lo que dijo. A mí me gané un insulto por poner eso en Twitter cuando puse esto, pero fue Benedicto, no fui yo. Es un auténtico milagro que la iglesia sobreviva a los millones de pésimas homilías cada domingo. Si la homilía no tiene entusiasmo, difícil, parece un ladrillo. ¿Okay? La gente quiere encontrarse con la palabra y desea que el corazón suyo arda por el amor de Cristo. Una vez cuenta la historia que San Buenaventura estaba predicando. San Buenaventura, santo franciscano, estaba predicando en su iglesia. Y estaba allí sentado Santo Tomás de Aquino también. Y San Buenaventura predicaba, Pico de Oro, predicaba con tanto ardor que el pueblo entero estaba escuchando, lloraba, se emocionaba. Santo Tomás de Aquino también. Cuando acabó la Eucaristía, después de haber dado el sermón que dio como siempre y acabó la misa, se le acercó Santo Tomás de Aquino y le preguntó, pero ¿y en qué biblioteca usted encontró esas cosas tan bellas que usted dijo? Y él lo dijo, venga para acá. Lo llevó a la celda y en la celda franciscana, allí estaba un reclinatorio y el crucifijo y le dijo, allí. Y Santo Tomás de Aquino sonrió y miró y dijo, es curioso, se parece a la mía también. Y es así, se predica desde la contemplación de Cristo crucificado. Esa es la mejor biblioteca que le puede dar al que da un sermón en el púlpito una auténtica fuerza de espíritu. Porque es verdad, para preparar un sermón hace falta formación, preparación, organización, pero para predicar no. Para predicar en la calle, para hablar a los demás, para predicar no, lo que hace falta es alegría y entusiasmo. Eso es lo que hace falta. El predicar es de todos, no precisa de esa formación, no precisa de nada de esto. Miren, en mi casa, mi papá era ingeniero químico. Mi mamá no llegó más que a 8º curso de primaria. Cuando traían un bistec, llegaba un bistec a la casa congelado, todo el mundo tenía ganas de comer. Pero mi papá era el que explicaba, este es un cordero, este es una chuleta de cordero, se tiene tanto % de carbono, tiene tanto % de vitamina tal, tanto % de vitamina tal, y no se queda para ahí, ajá, y venía mi mamá, que no había llegado a 8º de primaria, agarraba el bistec, un sazoncito, lo metía en el fuego, un olor, ya tenía 5 voluntarios con la boca hecha agua. Esa es la diferencia. A veces un teólogo, un padre, un obispo, predica porque la inmanencia nuestra se encontró con la trascendencia. Y a veces viene una madre de 4 hijos que no sabe nada de teología, pero el corazón lleno de Cristo. Comienza a hablar, comienza a predicar y toda la boca hecha agua. No hace falta la teología.
Hace falta un corazón que arda. Hace falta que nuestro corazón sea un bistec que se ponga bajo el fuego del Espíritu, para que el fuego del Espíritu comience a hacer despedir de nosotros un olor a Cristo que sea capaz de hacer atractivo a los demás. Eso es lo que hace falta en nosotros. Eso es lo que hace falta. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Bueno, en la reunión social, donde están las doñas, en la tienda de compra, en el gimnasio, en la escuela, en la familia, por favor, no me comente el bistec. Póngalo a cocinar. Póngalo a cocinar. Deje de estar hablando de que Jesucristo, como dice Francisco, ¿dónde es que lo decía? ¿Quién, qué papa que lo decía? ¿Cómo era? Y la gente, bueno. Y viene una que no sabe mucho de quién fue, dónde fue, el evangelio anunciante, y comienza a hablar de la abundancia que hay en el corazón. Y esa persona puso el bistec a calentar. Y por fin hay brindis de algo que sea verdaderamente apetitoso. Necesitamos eso. Sobre todo es eso, el olor y el sazón. Dicen mucho, atraen, convencen. Por eso el encuentro con Cristo es el que debe ser suscitado en todo momento, en todo lugar. Pero no a todo el mundo igual. Hay muchas mujeres que hartan al marido predicándoles para que se convierta. Y ya me lo sé, ya me lo has dicho 5 veces. Me lo dijiste el 13 de febrero, me lo dijiste el 14 de mayo, me lo dijiste, ya. Dice la carta de Pedro: igualmente ustedes, mujeres, sean sumisas a sus maridos, para que si incluso algunos no creen en la palabra, sean ganados no por las palabras, sino por la conducta de sus mujeres, al considerar su conducta casta y respetuosa. Palabra de Dios. Esa es la manera más bella de predicar. Una conducta casta, una conducta honesta y respetuosa. Eso es siempre bello, eso es decoroso, como lo es la caridad. Precisamente el quinto. La caridad facilita el encuentro, el amor. Porque la caridad a veces lo confundimos con limosna. La caridad es la manera más hermosa de hablar de amor, es lo mismo. Caritas. Las palabras convencen, los ejemplos arrastran. Decía con mucha razón von Baltasar, decía: solo el amor es digno de fe. Solo el amor es digno de fe. Solo cuando hay amor le puedo creer al predicador. Solo cuando hay amor le puedo creer. El amor que hay es el amor, es la garantía de que se cree que es verdad lo que se está predicando. Cuando tiene amor, en eso conocerán que son mis discípulos, en el mucho amor que se tienen. Juan 13:35. El amor pastoral también tiene que existir. Y el amor pastoral no es solamente de los pastores, no es solamente el sacerdote. Los desvelos, los importunar, el ser importunado por más ovejas, por otras personas. Tenemos que salir de nuestra comodidad y estar a disposición de las ovejas. Eso es caridad y eso hace creíble. Dice Francisco que hay que oler a oveja. Dice que los sacerdotes deben oler a ovejas. Yo digo, no solo. Los laicos deben oler a oveja. La iglesia debe oler a oveja. Toda la iglesia es pastor. Toda la iglesia está llamada a oler a oveja. Está llamada a salir al encuentro cercano, solidario, amoroso. Toda la iglesia tiene que tener olor a oveja, porque solamente así será creíble. Una misión hubo de laicos que fueron a China. En ella había un médico. En la misión que hubo por varios días en China, los primeros días estuvieron predicando. Y el doctor, el médico, también le tocó predicar. Después de varios días de predicación, al médico le tocó su servicio, como los demás, el suyo. El de él era que era cirujano, practicó arriesgadamente varias cirugías. No todas eran gravísimas, pero varias cirugías, y se dedicó durante 3 días durmiendo muy pocas horas en la noche, dedicado, sudaba, era consagrado allí en todo momento durante 3 días. Cuando acabó la misión, se estaban despidiendo.
estaban despidiéndose del pueblo donde habían estado haciendo la misión. Un chino se levantó y le tuvieron que traducir. Y le dijo, cuando ese médico se puso a predicar por 3 días, yo lo estaba escuchando y yo no le creía. Dice, ¿por qué? Porque un oído está frente a otro. Y las palabras que me entraban por un oído, me salían por otro. Pero después lo vi 3 días, con caridad, con mis compatriotas. Y se dedicó durante 3 días a servirles con un amor que me llamó la atención. Y allí fue que le creí. ¿Por qué? Porque los ojos, cuando algo entra por los ojos, no hay nada, ninguna salida. Y cuando llega por los ojos, baja al corazón. Y me ha llegado al corazón lo que este hombre no fue lo que dijo, sino lo que él hizo. Y así es. Nosotros llegaremos al corazón por los ojos, no por los oídos, por lo que hacemos. ¿Quieres predicar a Cristo? Ama. Y si amas, estás predicando de la mejor manera posible, porque la caridad es la ley en su plenitud. La caridad es bondadosa, la caridad, aunque yo hable las lenguas del mundo, aunque yo tenga todo, nada soy si no tengo amor. El amor es majestuoso. El amor es que me abre las puertas del cielo. Tuve hambre y me diste de comer, vengan, porque cada vez que lo hicieron con uno de los míos, de mis pequeños, a mí me lo hicieron. La caridad facilita el encuentro con el Señor. Y esos encuentros, esos grandes, este encuentro tenemos que hacerlo todos. Hay varios encuentros que tenemos que hacer y termino con esto. Los 5 grandes encuentros de los que nadie se puede perder en la evangelización. Nadie se puede perder de estos encuentros. Primero, encuentro con los pobres. Los pobres. Porque un encuentro con los pobres es un encuentro con Cristo mismo. Porque Él está ahí en cada pobre, en cada persona que sufre, en cada persona que necesita. Bienaventurados los pobres. Puede ser pobreza material, puede haber también una pobreza de Dios, que es triste, que es más vacía todavía. La pobreza material, espiritual, moral. Es necesario que a nosotros se nos abran los ojos para el encuentro con el pobre, porque si no nos encontramos con el pobre, vamos a perder una gran parte de la fiesta. 2, el encuentro con la cruz. Con la cruz. Ahí sí duele. El encuentro gozoso del sufrimiento en el que Cristo lo vemos presente acompañándonos. El encuentro gozoso. Y no con la cruz que tú escogiste, porque a nosotros nos encanta coger la cruz. La más hermosa es la cruz que Dios elige para nosotros. Esa es la cruz, la que se nos regala, el gran regalo que dice Santiago, consideren como un gran gozo, hermanos, estar rodeados de toda clase de pruebas. Santiago 2:1. Oiga eso, considéralo gozo, considéralo alegría. Considere que eso forma parte de una alegría que tenemos, en la que tenemos que entrar misteriosamente, porque es la que nos lleva a la cruz. 3, el encuentro con la palabra de Dios. Palabra debe ser de corazón abierto y de oídos abiertos. Repitiendo las palabras de Samuel, habla Señor, tu siervo escucha. ¿Con qué deseo tenemos que aprender a escuchar la palabra? Porque es una carta dirigida a ti. Decía Buenaventura eso, San Buenaventura. Es una carta dirigida a ti. Si tú recibes un sobre, Palacio Nacional, presidente Danilo Medina, antes de haber venido para acá, recibes esa carta con tu nombre, dirigida a ti, una carta del presidente Danilo Medina a ti. Quiero preguntarte, ¿quién de los que está aquí había dicho, esta carta del presidente? Bueno, pero yo voy al retiro, así que yo la dejo aquí, y cuando venga voy a ver qué más hacía el presidente. ¿Quién habría dicho? ¿Qué me tiene a mí que decir el presidente? Y la abre con cuánta ansia uno leería eso. Y dice Buenaventura, si esto lo haces por un rey de la tierra, ¿cuánto más tienes que hacerla por una carta dirigida a ti? No por un rey de la tierra, sino por el Rey de Reyes y el Señor de Señores, que dirige a ti esta palabra para que tú seas edificado.
Encuentro con la Eucaristía. La institución de la Eucaristía forma parte de los misterios luminosos. Los discípulos de Maús se encontraron caminando por el oscuro camino del desaliento, sin esperanza. Todo se derrumbó, como decía un cantante. Y a partir de la partición del pan, entonces se le abrieron los ojos, vieron todo diferente, porque la Eucaristía es el faro que te permite a ti caminar en este mundo de tinieblas. El encuentro con la Eucaristía es un encuentro con Dios que sale a tu encuentro y quiere curar tu ceguera. Es el Dios que quiere que tú hagas el camino como un hijo de la luz, bajo el sol del mediodía. Y penúltimo, el encuentro con la iglesia. Ay, la iglesia. Pablo perseguía a la iglesia. Y persiguiendo a la iglesia se encontró a Cristo en ella. Pablo, ¿por qué me persigues? Pero era la iglesia. Es a mí. Se lo hicieron a uno de mis pequeños, a mí me lo hicieron. Persigues a la iglesia, me persigues a mí. Yo estoy en la iglesia. Pablo se encontró con la iglesia. Quizás nosotros no la hemos perseguido como Pablo, así a base de latigazos y de meter a los cristianos en la cárcel, pero quizás la hemos criticado mucho. La hemos dejado indefensa, no la hemos defendido en momentos claves, en donde la hemos visto atacada y nosotros callados. Pero déjame decirte una cosa. Si tú crees que la iglesia es sucia, recuerda lo que dije el otro día. Si la iglesia es sucia es porque tú y yo somos sucios. Créeme que toda la suciedad de la iglesia no está en el aire por smog, sino que la suciedad que hay en la iglesia es nuestra suciedad. Somos nosotros todos los responsables, llamados a la santidad, a limpiar la iglesia a fuerza de limpiar el corazón, a fuerza de limpiar nuestra vida. Hoy el Señor te invita a echar una nueva mirada a la iglesia, a la majestad de la iglesia, a esa que ha permanecido y que permanecerá a través del tiempo como se le prometió. Y ella, y tú incluido, será presentada un día limpia y resplandeciente ante el Cordero. Esa es la iglesia majestuosa que a veces uno puede haber dejado de defender, uno se ha podido avergonzar, y de quien se está avergonzando es de uno mismo. Y después de estos 5 voy a dar el último punto importante. La misión al final es un encuentro definitivo. Es un encuentro con Dios en la vida eterna. Es un encuentro en el cielo. Tú y Dios. Es un encuentro. A mí me han dicho aquí algunas personas que en algunas parroquias nunca habían escuchado tanto predicar del cielo. Aunque parezca curioso. Pero el cielo es nuestra aspiración. Ella es la promesa de Cristo para nosotros. No estamos viviendo solo para el cielo, sino a través del camino de la historia en la tierra. Pero la misión es esa. ¿Y qué son todos los afanes si no preparamos ese encuentro? ¿Qué son todos los afanes que tú y yo hacemos si no preparamos ese encuentro definitivo? Por eso la Cuaresma es la alegre preparación de ese encuentro eterno. Es despertar a la esperanza de que las promesas de Dios se van a realizar en mí. Es tomar la heroica decisión de dejarlo todo atrás para morir con Cristo. Como dijo Pablo, y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Todo afán de la iglesia es que tú te salves. Por tanto, ese debe ser también el afán que tú y yo debemos tener. Único, verdadero afán de nuestra vida, para que nuestro caminar en la iglesia, para que la misión de la iglesia en nosotros produzca todos los encuentros que nos lleven al encuentro definitivo con el Padre. Lugar privilegiado, la Cuaresma. Bienvenidos a la Cuaresma, en donde con alegría vamos preparando. Así como la mujer que se prepara para una fiesta y se tiene que poner el corset y dice, ¡ya! Y tiene que ponerse, depilarse, y todo por esa fiesta, y tiene que hacer un montón de cosas, y todo por esa fiesta, y lo hace con gozo. Y si eso lo hacen las mujeres para lucirse en una fiesta, ¿con cuánto mayor gozo
no vamos a sufrir todo con tal de encontrarnos con Cristo en la eternidad. Abramos el corazón a Cristo. Abramos el corazón a Cristo. Hay tiempo, pero no dejemos que se cierren las puertas sin haber entrado nosotros. Amén. Cerremos nuestros ojos y vamos ahora a orar. Vamos a pedir al Señor que nos ayude a celebrar la fiesta del encuentro. Señor Jesús, amado Señor, te quiero pedir por mis hermanos que están aquí. Tú conoces el estado en que se encuentra cada uno. Desaliento, alegría, gozo, diversidad. Pero en todo, Señor, tú te quieres hacer el encontradizo. Quieres que nos encontremos contigo. Por eso, Señor, te quiero servir, te quiero amar, te quiero adorar con todo mi corazón, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi corazón y te pido que entres a mi vida, que me ayudes a amar cada día más a la iglesia, que me ayudes a amar más la palabra, que me ayudes a amar más la Eucaristía. Te pido que conviertas mi vida, que me liberes de mis pecados. Te los entrego, Señor. Y te pido en esta Cuaresma un camino heroico en el que yo te entregue con autenticidad todo cuanto he hecho, todo cuanto he vivido, te lo pueda entregar a ti, para que tú puedas hacer de mi vida lo que tú desees, aunque a veces eso pueda costar la cruz y el sufrimiento. Gracias, Señor, porque tú nos has llamado a una cita, a una fiesta, y nos estamos maquillando, y nos estamos depilando, y estamos sufriendo, y la Cuaresma es el lugar, es el walk-in closet en donde nos estamos preparando, aunque sufrimos, pero estamos con las expectativas de saber que cuando salgamos de ese walk-in closet y vayamos a la fiesta, allí te encontraremos, Señor, y estaremos contigo por toda la eternidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Quién le entregará toda su vida? ¿Quién